saludarlos, gracias por sumarse tan puntual. Les damos a todos la bienvenida, somos un montón acá presentes, así que gracias a todos por sumarse. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto, excelente. Bueno, veo algunas caras conocidas, así que un placer poder volver a encontrarnos con algunos y con muchos será la primera vez, así que gusto en saludarlos. Durante todo el encuentro de hoy pueden abrir el micrófono en cualquier momento, pueden escribir en el chat, los voy a estar leyendo y siguiendo por ahí. En primer lugar, agradecerles el interés. Hay muchas personas que se mostraron interesados, incluso algunos que quizás hoy no pudieron estar presentes. Estamos grabando el encuentro para después poder mandar el video, así que también avisarles que esto va a poder quedar luego disponible. Gracias a los que se están presentando por aquí, por el chat. Lo primero que quiero es conocerlos un poquitito más, porque algunos los conozco, pero a la mayoría no. Así que primero me gustaría preguntarles a ustedes por qué se sumaron, desde dónde se están sumando. Por acá vemos en el chat que mencionan que se presenta Virginia, que es licenciada en TO de General Belgrano de Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias por compartir. Si alguien más quiere compartir por el chat o abrir el micrófono, ¿desde dónde se están sumando? Arianda es TO de Avellaneda, egresada de la Universidad de Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes. ¿Quiénes más están por acá? Pablo, bueno, licenciado, bueno, ay, esperen que ahora sí, que pueden abrir el micrófono también, ¿eh? Pablo, licenciado en terapia ocupacional, vivías en Capital y ahora estás por Mendoza, bueno, excelente. Fer es de Areco, TO, docente de NUCA, bueno, bienvenida. Claudia, también de la Universidad Nacional de Quilmes, de Florencio Varela. Bueno, qué interesante, de Río Negro, de la Gaby, UNSAM, de Salta. me cambiarías el... Excelente. Desde Córdoba, desde, bueno, desde un montón de lugares excelentes, desde Santa Fe. eh, bueno, bien federal la cosa, la verdad que es súper interesante porque hay de muchas provincias y evidentemente es un tema que convoca. Hay muchos que también son docentes, hay gente de Rosario, de Chubut, bueno, súper interesante. ¿Quieren contar un poco qué fue lo que los motivó? Acá sí, si quieren los invito a abrir el micrófono como para contar qué los motivó, por qué decidieron sumarse hoy, qué fue lo que les llamó la atención. Dejo de compartir pantalla también para que si quieren se pueden ver. ¿Qué los convocó el encuentro de hoy? Si quieren, empiezo. Sí, dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy en la carrera de terapia ocupacional en Paraná, en la UCA, Ajá. pero egresada de la UNL. Ujú. Bueno, particularmente yo vengo haciendo investigación, pero en otras carreras, en extensión o en investigación en la UNER, en trabajo social. Pero bueno, cuando surgen estos encuentros de pensar juntas entre terapistas ocupacionales, los procesos de investigación, me interpela inmediatamente. Pensar, ver cómo estamos, cómo nos imaginamos, cómo nos pensamos, todo, buscar un poco más la identidad más próxima me sirve muchísimo y bueno, y siempre intentando replicarlo o intentando orientar a los estudiantes, a las estudiantes también en estos procesos que no solo tenga que ver con un proyecto de investigación, sino que investigación es una práctica que hacemos cotidianamente. Simplemente, bueno, darle una estructura a estas investigaciones que hacemos para que sepan de qué se trata y que está siendo un proceso de investigación. Y bueno, y poder esto, de encontrarnos con gente de terapia ocupacional también, más allá de que las investigaciones deben ser interdisciplinarias, claro. Sí, totalmente, acuerdo, acuerdo por completo. Bien, por acá también dicen en el chat que hay pocas propuestas de investigación orientadas a TO, que le gustó la propuesta. También acá mencionan que les parece muy copado poder acceder a una jornada donde se aborden temas de investigación que nos falta, trabajo científico en TO, sí, acuerdo muchísimo, pero es un área súper interesante para investigar y que evidentemente convoca. Eso me parece que es súper valioso. Bien, ¿qué más? ¿Con qué idea vienen? ¿Alguno más se anima a contar? Este es un espacio para Hola, ustedes, así que sí. hola, yo soy estudiante de la Universidad Católica de Córdoba y estoy cursando mi último año y el próximo cuatrimestre vamos a tener
de metodología de la investigación para armar el trabajo final de grado y me interesó Bien, unirme como para darme como otro pantallazo, digamos, y para saber bien, más. bien, excelente. Irte preparando para el TIF, para el famoso TIF. Así que me parece excelente, excelente. Bien. ¿Alguien más se anima a contar qué fue lo que lo motivó para sumarse? Yo porque me interesa un poco conocer los Bueno, perfiles y qué bases. hola. Sí, Ay, no sé si va a hablar alguien más, por eso paré justo. tranquila. Bueno, yo soy de Rosario, estoy haciendo mi tesina, ya terminé de cursar, ya rendí todo y estoy, bueno, en el proceso de tesis, que ya la tengo lista, pero sí me interesa mucho seguir investigando, metiéndome en ese mundo, digamos, más que nada con todo lo que es la oncología, que es de lo que se trata mi tesis y que siento que hay muy poco del lado de terapia ocupacional, digamos. Ujú. Súper interesante. Mira, acá también Patricia comenta que también ya dejó de cursar y está con el trabajo final. Bien, súper interesante. Sí, Aye. Aye, Hola, ¿qué tal? Buenas Aye, noches. ok, buenas noches. Bueno, me presento de nuevo, Yelen. Soy de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. No Estoy podemos negarte el residida, acento. se nota mucho el acento. Actualmente estoy trabajando, me desempeño en el servicio de neurorehabilitación del Hospital Pasteur, hospital público. Estuve trabajando casi 8 años en lo que es lo privado. Y bueno, me interesó la propuesta, ya que, como bien decían, hay muy pocas propuestas en relación a lo que es la metodología, la investigación, y que realmente necesitamos este empujoncito para dar visión también a lo que es la terapia ocupacional, de las incumbencias, hacer conocer la profesión, y bueno, y tener evidencia científica, evidencia de bases de, ¿no es cierto?, de todo lo que es la investigación, las intervenciones y demás. Y bueno, para tener una nueva mirada, como introducirse en un nuevo campo que también suma. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, valoro mucho toda esta motivación que tienen, porque realmente, bueno, es necesaria. Yo creo que TEO es una disciplina que hace muchos años que se desarrolla y que no hay dudas sobre los beneficios y el efecto. Pero creo que a veces desde la investigación puede ser un área en donde podemos mostrar la eficacia de lo que se hace, ¿no? Poder llevarlo, poder trasladarlo, poder de alguna manera demostrar el beneficio de esta ciencia que es tan maravillosa y que cambia la vida de las personas, no, no tengo dudas de eso. Así que bueno, agradecerles en primer lugar por la confianza, por la apertura de sumarse hoy y por compartir sus experiencias. Pueden abrir el micrófono cuando quieran, vuelvo a decir, este es un espacio para ustedes, así que aprovechenlo. Realmente está pensado con una dinámica, digamos, como taller. Sí, Joana, si querés hablar, te estoy Hola, ¿qué preguntando. tal? ¿Cómo Hola, están? Perdón que no tengo la cámara, estoy volviendo a casa después del día de trabajo. no pasa Mi, nada. mi nombre es Iona, como les contaba, soy de Chubut. En Chubut me desempeño en el Hospital Santa Teresita de Rawson, que es la capital. Y pertenezco también, estoy como presidenta del Comité de Investigación y Docencia del hospital. Y bueno, la verdad es que hay muy poco que se aborda dentro del sistema de salud, hay muy poco de investigación en salud. O sea, si bien en médicos hay un montón, no encuentro tantas normativas y no encuentro tanto información de cómo investigar. Yo para recibirme hice una tesis de investigación, he participado en varias investigaciones, pero como que siempre en las investigaciones de salud no médicas terminan siendo como bastante generales y no hay como una estructura. Y bueno, eso es Bien. lo que hoy me tiene acá. Bien, bueno, bienvenida, bienvenida, qué bueno. Bueno, valoro la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Bien, todo lo que dijeron creo que es en gran parte
resume, ¿no?, la realidad de qué es lo que pasa en este campo disciplinar, y es un poco lo que nos motivó, junto a Cecilia, la directora de la carrera, a poder generar este espacio de diálogo, de encuentro, para poder fortalecer, ¿no?, el área de investigación. Yo les voy a contar un poquitito sobre mí porque la mayoría no me conoce, hay muy poquititos de los que están acá que me conocen. Lo primero decirles que yo soy licenciada y doctora en psicología, no soy terapista ocupacional. Soy profesora titular de la carrera de la licenciatura en terapia ocupacional en la UCA desde que se creó la carrera, y soy docente de psicología del desarrollo y de todas las materias que son de metodología. Soy profesora de metodología, de estadística y del taller de TIF. Además de esto, específicamente en TO, bueno, soy profe en la UCA, en Australia, en UADE, en esas universidades en Argentina. Además, soy profesora y directora de trabajos de fin de máster en tres universidades de España, en la Internacional de Valencia, en la Universidad Abierta de Cataluña y en la UNIR de Córdoba. Y además también próximamente voy a también estar dando clases para alumnos de la Universidad de Minnesota. Soy fundadora de FUPAE. FUPAE es una fundación de psicología aplicada a enfermedades huérfanas, raras o poco frecuentes, en donde tenemos 3 pilares: investigación, docencia y asistencia o acompañamiento psicológico, donde trabajamos muchos con TO de manera interdisciplinaria. Saben seguramente, si alguno se dedica a enfermedades raras, que estas condiciones requieren mucho de este tipo de abordaje. Y particularmente creo que gran parte de lo que hacemos en FUPAE desde hace años es un poco esto de visibilizar ciertas problemáticas o de poder generar impacto en la comunidad a través de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que también eso un poco me mueve en poder generarlo en el espacio de TO. Desde la propia experiencia, ¿no?, que hemos tenido. Y además soy terapeuta para Plum Health, que es una plataforma de Londres donde atiendo pacientes en el mundo con distintas problemáticas, algunas de ellas vinculadas a su balance ocupacional, y a lo que tiene que ver a veces con situaciones de desgaste a través de la profesión. ¿Qué pensamos a veces o qué prejuicios, quiero conocer acá un poco, tienen sobre lo que creen que es hacer ciencia en TO? ¿Qué imaginan que es investigar en TO? Algunos ya dijeron que algo han hecho, que tienen alguna experiencia con alguna tesina o que están próximos a iniciar su tesina. ¿Qué piensan que es investigar? Porque muchas veces lo asociamos a esto de que es una persona muy aislada, sola en su escritorio, muy pendiente de tener que publicar, de que lo único que es valioso es aquello que se publica en revistas de alto impacto, con situaciones en donde como que el conocimiento queda atrapado en el paper, en esa estructura, pero que mucho no me ayuda a la clínica. ¿Qué piensan? ¿Qué creen sobre la investigación? ¿Qué preconceptos o qué ideas tienen previa? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia, soy terapeuta ocupacional del Italiano, del Hospital de Ujú. Buenos Aires. Para mí investigar es buscar conocimiento, es Bien, analizarlo, eh, y en terapia ocupacional a veces es muy difícil buscar ese conocimiento. Eh, bien. y, y muchas veces yo también trabajo en enfermedades poco frecuentes, Ah, mira. en pediatría, sí. Soy parte del equipo y para mí es muy difícil investigar esa área porque en la búsqueda de información desde el área de terapia ocupacional es muy poca o se Ujú, excluye a la terapia ujú. ocupacional en los estudios, por ejemplo, de AME, siempre es un párrafo. Yo siempre digo lo mismo, es como, bueno, terapia ocupacional va a favorecer la autonomía y es mucho más que eso. Así Sí, que eso, totalmente. es buscar conocimiento para mí y analizarlo. Mira qué interesante. Sí, coincido esto de buscar conocimiento, y coincido en esto de lo difícil que se hace, sobre todo cuando trabajamos en patologías de baja prevalencia, donde no hay mucho visibilizado, y que sobre todo a veces uno dice, bueno, ¿y entonces para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué un papá o una familia acude a determinado servicio? ¿Por qué una prestación me tiene que cubrir, ¿no? O apoyar que el paciente tenga, ¿no?, este tipo de terapia? Hay algo que creo que es muy importante, que es esto de poder generar evidencia sobre la eficacia de los tratamientos que hacemos. Y eso es fundamental. Bien, ¿alguna otra idea previa de qué creen que eso hace un investigador? Bueno, buenas tardes, Sí, yo soy buenas Caterina, tardes. me recibí el año pasado de terapeuta ocupacional de acá de Córdoba.
Ujú. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer el trabajo final y también de participar como ayudante adjunto a una investigación. Y creo que a mí me parece como que no lo veo tanto a estar como aislado, sino que al contrario, a veces te llega como a preguntar mucho, a pedir ayuda, como que también a estar abierto a, bueno, a hablar con otros. Y también creo que otra cosa que a veces uno piensa que va a ser como rápido y no, lleva mucho tiempo, mucha paciencia y siempre como uno tiene algo nuevo para sacarle, tipo como que buscas y podés como cambiar cosas, mejorarlas, profundizar y eso creo que está como que me parece muy enriquecedor y la parte como emocionante también, pero como que también lleva como tiempo y paciencia. Mucho, mucho tiempo y mucha paciencia. Creo que es como una constancia, es como una actitud, ¿no? De hay que tener y hacerse tiempo en la agenda, ¿no? Dentro de lo que uno hace en su ejercicio profesional, a veces también estamos como muy... La semana pasada justo hablábamos de una de las charlas que hablábamos que tenía que ver con esto de tener un respiro para cuidarnos en nuestro ejercicio profesional. Y de pronto a veces también esto cuesta, ¿no? Como el desafío de, bueno, y además tengo que investigar, como que en qué momento voy a encontrar el tiempo, la energía para. Pero es súper valioso todo esto que están destacando. Yo a veces quiero como sacar un poquitito este estigma de que a veces el investigador queda muy aislado, porque es cierto que a veces sucede, ¿no? Como que parece como muy alejado del campo clínico, ¿no? Es como que el investigador es aquella persona como demasiado aislada en su escritorio que no tiene nada que ver con el día a día o con la realidad. Y esto no es así. De hecho, como ustedes dicen, nos conecta con otros, nos conecta con aprender, con colaborar con los demás, y realmente termina siendo algo que nutre también de alguna manera, perdón, se me pasó, nutre de alguna manera el ejercicio de nuestra profesión. Investigar de alguna manera es esto como, tiene que ver a veces con sostener un poco nuestra capacidad de asombro o recuperar esta capacidad que a veces de niños tenemos de asombrarnos de todos y de ser curiosos y de preguntarnos el porqué de las cosas. Tiene que ver a veces también con observar distinto, con observar a veces siguiendo nuestra intuición, con observar haciéndonos preguntas sobre qué es lo que creemos que está sucediendo. Tiene que ver con registrar. Muchas veces las investigaciones no solo se hacen, digamos, para adelante, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, yo hoy decido, tengo este tema, defino estos objetivos y empiezo a investigar. No, muchas veces nos ayuda también registrar información que ya recabamos. No sé, les pongo un ejemplo. Ahora un estudio que estamos haciendo con un grupo de genetistas que lo que ellos decidieron fue sistematizar sus historias clínicas de pacientes con síndrome de Down, desde que se creó el inicio del servicio de genética hasta ahora. Son 600 casos. Y en ese momento no se pensó con el propósito de investigar. Pero hoy es información que es muy valiosa, porque no hay otro tipo de registro con tanta cantidad de casos en nuestro país que permitan conocer un poco sobre la historia de la enfermedad. Entonces, a veces también tiene que ver con registrar, con poder tener de alguna manera alguna información que se sostenga en el tiempo y que sin lugar a dudas esto sirve para transformar lo que nosotros hacemos. Yo siempre digo, sostengo, mis tres pilares son la parte de capacitación o educación, investigar y la clínica, y siempre creo que como investigadora me convierto en mejor clínica y siendo clínica también me convierto en mejor investigadora. Digamos, este perfil mixto es un perfil que es bueno que se dé, y que además siempre sospecho que los que hacen clínica suelen tener las mejores preguntas de investigación. Suelen a veces analizar y pensar en algunas temáticas que quizás a veces no nos hacemos, o el investigador está demasiado cerrado en su estudio y no comparte el día a día con algunas situaciones que nos pueda llevar a problematizar. En ese sentido, quizás considerar que toda investigación va a iniciar con alguna idea. Todo proceso de investigación siempre inicia con alguna idea, aunque les parezca la más disparatada, aunque esa idea no siempre surja de una teoría porque yo leí un libro o me leí 50 papers. No, a veces las ideas surgen de las conversaciones más extrañas, causales y, no sé, accidentadas.
Y a veces, por no considerarnos investigadores expertos o por no saber cómo seguir adelante con esa idea, es como que descartamos esas ideas. Y no, a veces suelen ser ideas maravillosas. Entonces, una de las cosas que podemos empezar a pensar, digo, si yo pienso en la idea de, bueno, quiero empezar a escribir un proyecto de investigación, algo que puedo empezar a pensar, a preguntarme, es algo muy simple, es pensar qué etapa vital me interesa más, qué etapa vital me convoca más. Digo, si yo tuviese que investigar, ¿qué me interesan más, los niños? Pienso en adolescentes, pienso en adultos mayores. Vamos a hacer el ejercicio de hoy como de ir haciendo como un caminito en algunas cosas y lo primero que les voy a pedir que anoten es esto. ¿Qué les llama más la atención? Digo, cuando, ya sea en su ejercicio clínico o cuando van por la calle o si de pronto están en una plaza, a qué le prestan más atención? ¿Qué edad los convoca más? Si los quieren compartir, ¿en qué edad se enfocarían si tuviesen que hoy armar y escribir un proyecto de investigación? Hoy vamos a hacer el ejercicio, no hace falta. Sí, En adultos. ok, adultos, bien. Bien, hoy vamos a hacer el ejercicio como casi como si yo estuviese acá un subsidio y les voy a decir, bueno, el mejor proyecto se va con el subsidio. Si estuviésemos físicamente, las que me tuvieron como alumna o me tienen como alumna, saben que daría caramelos al final como premio. No podemos hacerlo en la virtualidad. Bien, acá tenemos otra población, cuidados paliativos en adultos. Bien, Pediatría. bien, pediatría. Yo te diría pediatría, ¿qué? Niños de 0 a 17. Ok, bien. También ahí mencionan infancias. Bien. En esto que estamos haciendo el ejercicio de pensar en quiénes, una buena pregunta a veces para hacerse es, bueno, ¿en quién me interesa investigar? Eso es identificar la población objeto de estudio, que es aquello sobre lo que a mí me va a interesar investigar. Y esto, lo particular, es que tiene que ser lo más específico posible. Si yo puedo definir eh, si tiene un diagnóstico o no, qué edad va a tener, todo eso después va a formar parte de lo que van a ser como mis criterios de inclusión para el estudio. Van a ser los participantes, van a ser los sujetos de mi muestra. Entonces, cuanto yo más específicos pueda ser, mejor. No es que cuanto más amplio, mejor. No, cuanto más chiquitito, chiquitito, chiquitito sea, mejor. Y yo tengo que pensar que al momento de escribir, aunque sea mi apunte, mi borrador, cuanto yo más puedo explicitar, mejor, porque por ahí ustedes me dicen, no sé, esto, edad pediátrica, pero yo te diría, Flor, ¿edad pediátrica de qué? Te escuché hablar de AME, entonces, ¿pero es en AME o es en qué? Porque quien lee no sabe en qué estás pensando vos. Vos quizás en tu idea, en tu cabeza, ya elegiste y te imaginaste una población, porque trabajás con algún tipo de paciente, o no, te interesa ver población general, no está mal, pero todo hay que especificarlo. Entonces, primero, captar y pensar cuál es la población en la que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque voy a pasar un montón de tiempo leyendo, investigando, haciendo tomas, lo que yo vaya a hacer. Sí, Cecilia. Sí, ¿qué tal? Gracias. No, una duda, porque yo ahí digo, bueno, cuanto más específico mejor, decís vos, ¿no? Sí. Entonces es como que entonces después qué difícil que es juntar población, ¿no? Me imagino, como ahí está ese desafío, como de juntar una muestra, no sé cómo se llama eso, no sé. Bueno, Nada. ahí lo vamos a ir viendo, porque ¿qué pasa? No siempre necesitas tener un montón de casos para hacer un buen estudio. Cantidad no es calidad. Pero sí, de hecho, como que de alguna manera, yo creo que cuanto más modestos podamos ser en lo que nos proponemos, posiblemente esté mejor. Cuanto yo lo que te estoy proponiendo es algo chiquitito, chiquitito y cuidado, tengo más chances de que eso me salga bien. Obviamente, si vamos a ponernos, hay un estudio muy bonito de una investigadora de Inglaterra que cuenta un estudio longitudinal por años, que bueno, no podemos hacer eso, no están los medios para hacer eso, sería ideal con 12.000 casos que se siguieron desde bebé, bueno, no. Obviamente que sí, si yo voy a cierto tipo de estudio, en algunos casos la cantidad de casos sí va a ser importante, pero no estamos pensando en estudios epidemiológicos, estamos pensando en poder hacer algún proyecto de investigación de un tema que me guste, en donde yo pueda invertir el tiempo justo. Esto vamos a también hablarlo hoy, lo que tiene que ver con el diseño, ese esfuerzo justo que hace el investigador para resolver su problema de investigación. Entonces no hace falta que sean muchos casos, cantidad no es calidad.
Bien, por acá, niños, bebés, vínculos, privaciones sensoriales. Ok, bien. Bien. Hasta acá estamos pensando en poblaciones. Y estamos pensando en ideas y estamos pensando en temas. Ya vamos a ir viendo que para poder armar proyectos de investigación, esto lo tengo que estructurar todavía un poquitito más. Obviamente que no vamos a resolver todo en un encuentro, pero sí la idea es que ustedes se vayan con un poco más de recursos y con un poco más de herramientas al momento de pensar y encarar. ¿Por qué hablamos de proyectos de investigación y por qué cuando pensamos en esta convocatoria o en este taller lo pensamos desde ahí? Porque el proyecto, la clave, es el esqueleto. O sea, si el proyecto no está bien armado, posiblemente haga un montón de esfuerzo, yo, mi equipo, quienes formen parte, y quizás no llegue a casi nada. El proyecto es fundamental y tengo que invertir tiempo en escribir ese proyecto. Y ese proyecto va a tener básicamente como la receta de lo que yo quiero hacer. Entonces tiene que estar lo suficientemente bien detallado en cada una de sus partes para que no nos equivoquemos. O básicamente porque errores puede haber siempre, pero el diseño, la metodología me cuida o me protege de ciertos errores sistemáticos. ¿Esos qué son? Los errores como que yo tiendo a repetir y repetir, repetir. Entonces, todo mi proyecto va a ser mi brújula a lo largo de mi investigación. Y ese proyecto va a tener algunos puntos que son importantes. La pregunta de investigación, los objetivos que yo me voy a proponer, cuál va a ser la metodología que yo voy a desarrollar para cumplir esos objetivos y, por lo tanto, responder a mi pregunta de investigación. Si yo les pudiera decir los elementos, digamos, como más importantes de todo proyecto de investigación, son 3. Pregunta, objetivos e hipótesis. Esos son los 3 elementos que resume un buen problema de investigación. Y eso tiene que tener absoluta coherencia. Esto es re importante. O sea, en investigación lo que tenemos que cuidar es que todo sea coherente, que yo no te proponga unos objetivos que después mis resultados no tienen nada que ver con lo que te decía yo que iba a hacer. Por eso es preferible que tengamos como objetivos modestos, chiquititos, pequeñitos, y pensarlo más como una línea de investigación que se instala y que se construye en el tiempo y que se construye también con muchos colaboradores, ¿no? No nos tenemos que tampoco pensar solos. Ahora, yo les decía que cuando empezamos a pensar, yo les dije, hagan el ejercicio de pensar en población, pensar en edades, porque a veces eso nos ayuda mucho, porque al momento de decidir y pensar, uno ya tiene como una corazonada de decir, che, yo a mí me gusta más esto, los bebés, no, a mí me gustan más los adultos, no, yo quiero adolescentes, porque ya sé que naturalmente me interesa más. Ahora, hay un paso más que tenemos que hacer para definir el problema, que es, ¿qué me pregunto yo? ¿Qué quiero saber? ¿Cuál es ese propósito del conocimiento al cual yo quiero llegar cuando finalice todo mi proceso de investigación? Si ustedes pudieran animarse, ¿qué dirían que les llama la atención? ¿Qué preguntas se hacen? Digo, de estas edades, de estos... Acá también algo que es re importante. Todo el tiempo en metodología de investigación hay que tomar decisiones. Todo el tiempo. O sea, y hay que, una vez que nos metemos en un barquito y en un camino, hay que estar ahí hasta el final. No hay que salirse. Porque por ahí después digo, ay, no, al final creo que no. No es la mejor idea. La mejor idea es sostener aquello que decidimos hasta el final. Después, bueno, podemos pensar a futuro en otro proyecto, en otra investigación. Pero de esas edades que dijeron, ¿qué preguntas se hacen? Aprovechenlo como para supervisar y decir, bueno, esto se me ocurre que podría... Yo estoy dentro de un equipo de enfermedades neuromusculares, entonces tengo muchas preguntas. Bien. Por ejemplo, los pacientes con AME tienen medicación específica y hacen unas escalas específicas. Entonces todo el tiempo me pregunto cuál es la correlación que hay entre las escalas y las actividades de la vida diaria. Si a mayor puntaje de las escalas, las actividades... Uy, perdón, que está mi bebé. No, que participe. Si a mayor puntaje de las escalas,
que son estandarizadas, que no te hablan de una función, sí se pueden ver en actividades cotidianas con otro y comparar con otras escalas. Tengo Ya te muchas diría que preguntas igual. es re interesante, Flor, y ya te diría que después me anotes mi mail o me pases tu mail porque trabajo mucho en AME y me parece Sí, re interesante. lo sé, yo trabajo con Javiera Ortega. Ah, ok. Ajá. Pero Bien. bueno, era de terapia ocupacional esto. Entonces, Bien, bien. Sí, Bien, sí, sí, hay mucho de esto que vos decís que tal cual, hay muchas cosas que por ahí a veces no se miden y que, digo, ¿y esto cómo impacta, no? ¿Cómo impacta en su saber, cómo impacta en lo que pueden hacer? Y que parece algo que puede ser como sencillo o no, y a veces no, y sobre todo en esto que estás hablando de que hay distintos tipos de tratamiento. Sí, y ahora que hay muchos más, o sea, hay más medicación y además se puede, y hay medicación y hay terapia génica no solamente para esta enfermedad, para muchas más, y entonces Sí, digo, tal cual. ay, hay mucho para escribir, Sí. pero bueno, yo en la especialidad pediátrica sí hice algo de correlación, todavía no la defendí, pero usé el Wi-Fi, que seguramente muchos la conocen, que es una medida de independencia funcional, y creo que me equivoqué, tendría que haber usado el PEDICAM. Pero bueno, Ok. ya está, la próxima ya Bueno, estoy midiendo. bueno, eso también, ahí ayudó el papá. Eso también es parte, y ahora vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para ese camino de decir, bueno, cómo para elegir la herramienta, cuál puede ser la mejor herramienta. Eso también es parte del proceso de investigar. No está mal que vos hayas decidido un instrumento en un momento y que quizás después pensás más adelante otro. Lo que yo creo es que en esto que vos decís es algo que vos decís, bueno, es real. A ver, yo lo que veo es que estos pacientes que tienen estos tratamientos se evalúan y se mide esto, pero yo no sé si está asociado o no con. Bueno, eso es una buena pregunta. Yo quiero tratar de conocer, a ver qué les pasa a estos pacientes con estas situaciones, ¿no? Con estos tratamientos farmacológicos o con estas medidas que ya se hacen, ver qué pasa dentro de nuestro campo disciplinar, que es algo que todavía no se respondió, ¿no? Que todavía no se estudió lo suficiente. Bien. No, mi sueño es poder hacer el estudio Delphi para el consenso de AME que no involucra a la terapia ocupacional ni a la psicología, como a kinesiología y las demás disciplinas. Bueno, pero de a poquitito nos vamos instalando. Yo creo que Sí. es así. Hace unos años me tocó participar de un consenso en transición en errores congénitos del metabolismo y lo mismo, eran nutris, eran neurólogos y era por primera vez incluían un psicólogo. Yo creo que, y detrás de eso, ¿qué hay? Para mí es la evidencia. O sea, ¿por qué me convocan y me llaman? Porque investigo, porque mido, porque te muestro que es algo de lo que se habla un montón, pero por ahí no se venía midiendo. Y creo que eso es un arma que nosotros tenemos que usar, digo, para nuestra disciplina. O sea, que al investigar, de alguna manera nos posicionamos en un lugar que en otras disciplinas no se investiga tanto. Entonces, hay que usarlo. Bien, acá menciona Carla, tratamientos no farmacológicos que alivian el dolor. Bien, hasta ahí es un tema, no es un problema, porque yo te preguntaría qué. De hecho, hoy tenía reunión con una tesista que acompaño, que es musicoterapeuta, que estamos diseñando una intervención de musicoterapia que tiene que ver con el impacto en dolor en pacientes oncológicos avanzados. Entonces, ahí lo que le falta a ese tema es, bueno, ¿qué tipo de tratamiento farmacológico para el dolor? ¿Y para el dolor de qué? ¿De qué pacientes? De nuevo, especificar aún más, porque esto es pasar de tema a problema. El tema es algo como mucho más amplio, que podría devenir en yo te digo, yo estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Porque estoy diseñando una intervención de musicoterapia con realidad virtual para mejorar el dolor en este tipo de pacientes. Y por eso me decís, no, Nati, pero yo no quiero hacer nada de eso, nada que ver con lo que yo quiero hacer. Ah, ok, tu problema de investigación es otro. Y en eso hay que trabajar. Bien, pasar de tema a problema. Bien, ¿quién más se anima? De nuevo, esto no es para ver que si está bien o está mal, sino para que le sirva el ejercicio, ¿eh? Bueno, yo Sí, no sé ni cómo formular la pregunta. no importa cómo te salga. Digamos, yo le enseño a personas usuarias de silla de ruedas, bueno, personas, perdón, la población que pensaba era adultos jóvenes con mielomeningocele. Bien, Les enseño habilidades en silla de ruedas para poder manejarse de manera más independiente en la comunidad. Entonces, bien. a mí me gustaría ver es como poder ver cómo eso después
lo incorporan realmente en su vida diaria. Como que no Bien. quede en eso que yo enseñé tan, no sé cómo decirte, tan aislado. Pues yo no los veo en domicilio. Vienen, aprenden y después siguen sus vidas, digamos. Bien, o sea, lo que vos querés ver un poco es ver el impacto que tiene eso que vos les enseñás. Sí. Bien, bien. Yo creo que en ese lugar, en ese caso, yo me la jugaría y acá nos vamos a meter como que quizás en algo más temático, que tiene que ver por el tipo de estudio que yo hago. Si yo lo que quiero ver es cómo impacta, cuál es la percepción de ese usuario, cuál es la percepción de su familia, cuál es la percepción de su empleador, yo haría un quali. ¿Por qué? Porque yo quiero ver, cuando vos querés estudiar un fenómeno que está muy poquitito estudiado, anda a un quali, siempre. El quali te permite generar teoría. El quali te permite captar la percepción, el valor, aquello que se le escapa. No vas a tener una escala para medir eso, posiblemente. Y no te interesa, porque vos lo que querés saber es cómo le cambió la vida a esa persona. ¿Qué impacto tuvo aquello que? Entonces ahí podés recontra jugar con un estudio cualitativo. Y sería lo más bonito de hacer. Porque hasta incluso podés hacer desde historias de vida, entrevistas en profundidad. Claro, yo he visto algunos, por ejemplo, la experiencia de una persona, así Sí, como estudio de caso también puede recibió, ser. claro, exacto, eso. Sí. Y después, bueno, cómo impactó eso en su vida de una persona. Pero está bueno, Sí. gracias, interesante. Podés hacer, ya sea de un caso, o yo me animaría a hacer varios casos, y otra cosa que puedes hacer, no sé si tienen vínculo entre sí o no, pero otra cosa que es re interesante de hacer, a veces cuando yo lo que quiero no es tanto, o sea, si son más personas que no tienen que ver entre sí, yo me iría más por entrevistas en profundidad. Y si son personas que vos sentís que hay algo que los puede identificar, o haría un grupo focal. Entonces los reunís. ¿Un grupo qué, perdón? Grupo focal. Entonces los reunís y los haces que conversen entre sí para ver ellos cómo cada uno fue atravesando. Y la construcción de lo que se arma ahí es completamente diferente que si yo tengo una entrevista uno a uno. Entonces son personas que te parece que pueden tener que ver. No sé, Sí, de Federico, hecho, me decís, este entrenamiento de las habilidades se hace en grupo. Algunos se conocen previamente, otros se conocen ahí, pero bien, tal cual. Bueno, por ejemplo, que vos me digas, che, no sé, agarro de edades parecidas y entonces quiero ver qué les pasa a los más jóvenes o qué les pasa a personas que son un poquitito más grandes. Entonces ahí armo dos grupos focales para ver, no necesariamente los que hayan participado del mismo encuentro, ¿se entiende? Sino, por ejemplo, por algo generacional, o los que trabajan y los que no. Y entonces armo un grupo focal para cada uno para ver cómo impactó eso particularmente. Eso sería reinteresante de hacer. Bien, por acá dice Carla, ¿cómo optimizar el tiempo de internación que impacte en el bienestar de pacientes de la unidad de cuidados paliativos? Puede ser algo así, ok. Esa pregunta no la vas a poder responder con datos, porque ¿cómo sabes cómo optimizar? Eso como tal no es un problema de investigación. O sea, sí, vos necesitas evidencia para que después te permita optimizar el tiempo, digamos, de internación. Porque si no, es como que tendrías que, yo te digo, bueno, ¿qué haces? Tomás pacientes con distintos tiempos de intervención y medís el bienestar. ¿Pero qué? ¿Le vas a poner algunas personas como más o menos para probar de así? No. Pero hay que darle otra vuelta. Porque quizás necesitas un pasito previo de reunir cierta información que te ayude después a pensar cuál es el mejor tiempo, digamos, de intervención. Mayra dice, bueno, ¿cómo es la rehabilitación de pacientes con ACV en General Roca? Yo lo que noto, habiendo llegado a la ciudad hace muy poco, es que en la comunidad hay muchas personas con secuelas. Ok, bien. Y lo que te preguntaría es, ¿cómo es la rehabilitación de pacientes con ACV? ¿En qué sentido? ¿Desde la experiencia del paciente? ¿Desde la experiencia del profesional que la hace? ¿Desde las familias? Creo que falta como un poco más de decir esto. Ustedes piensen siempre en quién va a ser mi informante, o sea, quién me interesa que me cuente. ¿Se entiende? Porque yo ahí necesito, o sea, porque si yo digo el proceso, podría tener un montón de personas que me cuenten, desde lo institucional, desde el propio paciente, desde la familia del paciente, desde el médico que rehabilita, puedo tener como un montón de información. Y querer contestarte todo eso te va a llevar un montón de tiempo, y no es lo que queremos.
Nosotros lo que queremos son proyectos que sean factibles y eso es algo que tenemos que cuidar un montón. Bien, esto es la manera en la que yo explico o resumo el proceso de investigar. Toda investigación empieza con una idea, ese es el punto de partida. Que esa idea, con trabajo, con tiempo, con dedicación, con supervisión, se va a transformar en una pregunta de investigación. Ese va a ser nuestro punto de inicio. Ahora, no somos los únicos genios que se nos ocurrió esa idea, no somos los únicos fanáticos interesados en ese tema, por lo cual tengo que ir a buscar lo que ya se publicó, lo que ya se investigó, y ahí es donde armo mi marco teórico. El marco teórico o el estado del arte, quizás los que somos un poquitito más grandes, pensamos como más en esta cosa de la monografía, más del diccionario, más de definir un montón de cosas. No hace falta, no se hace eso en investigación. Yo lo que quiero saber es qué es lo último publicado en el tema. Yo necesito resumir qué es lo que ya se conoce. ¿Para qué? Para que me dé lugar a decir, pero esto no se sabe, esto acá no se midió, esto así no se estudió. Además, va a ser súper importante que para que mi camino sea, obviamente que investigar no es esta línea así derechita, tiene como un montón de zigzag y por momentos se parece bastante a una montaña rusa. Ahora, para que sea lo más ordenado posible, lo que yo tengo que tener bien definido son mis objetivos. Mis objetivos es lo que yo me comprometo a hacer. Es lo que yo te digo que voy a generar en cuanto a conocimiento novedoso. Los objetivos, ¿qué piensan? ¿Se pueden cambiar, modificar en el transcurso de la investigación? ¿Qué creen? Por ahí, antes de que arranques a investigar, digamos, como ponerte en acción, que es como ya está, lo definiste, no sé, es mi punto de vista. Bien. Porque si no, no puedes estar cambiando todo el tiempo porque vas cambiando, o sea, no sé, siento que estás cambiando todo el tiempo y es como recién dijiste, hay que tomar decisiones. Recontra. Entonces, ¿Y qué pasa si yo cambio? ¿Y qué pasa si yo estoy haciendo una investigación y de repente mi objetivo 3 no lo puedo hacer? Bueno, no sé. Ahí capaz que, se puede considerar. Ahí no se tendría que dejar expresado que no se llegó a cumplir la totalidad de los objetivos al final, pero Bien. se deja. Esto depende mucho de dónde yo esté haciendo mi investigación. Por ejemplo, si yo fui becaria doctoral y postdoctoral de CONICET. Yo cuando presenté mi proyecto a CONICET y dije, bueno, esto es lo que yo me comprometo a hacer, si yo algo de eso no cumplía, lo advertía y lo tenía que señalar. Pero después la investigación es súper viva. Esto pasa todo el tiempo y no nos ponemos mal. De repente hay que eliminar un objetivo, se elimina un objetivo. Hay que cambiar un objetivo, se cambia un objetivo. Tengo que agregar un objetivo, se agrega un objetivo y no es nada grave. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos mucho temor de decir, no, pero mi título era este y mis objetivos eran estos. Y yo entonces modifico. No es la muerte de nadie, no pasa nada. Y esto es normal que pase. Porque las primeras veces que definimos proyectos de investigación o problemas de investigación, no somos tan buenos en hacerlos o pueden pasarnos cosas en el proceso de investigar que nos implique o nos demande hacer algún ajuste o alguna modificación. Entonces, no está mal. ¿Cuántos objetivos? Yo recomiendo tener un objetivo general y 3 objetivos específicos, salvo que estén haciendo una tesis doctoral. Ahí sí pueden tener más cantidad de objetivos, si no, no se compliquen. No tengo 11 objetivos específicos. Bien, ¿qué piensan? ¿Todas las investigaciones tienen hipótesis? Dije, pregunta, objetivo e hipótesis es lo que resume el problema del investigador. O sea, y esas 3 cosas tienen que estar súper alineadas, casi que se repite casi tonto. El titular, la pregunta y el objetivo va a ser casi lo mismo. ¿Qué creen que pasa con las hipótesis? ¿Todas las investigaciones tienen hipótesis? Para mí no. No es necesario. Por ahí, no sé, las cuantitativas o alguna correlacional que vos quieras como fundamentar algo, encontrar lo que estabas pensando, pero por ahí una quali no, una descriptiva no. Tal cual. Pues yo puedo hacer un estudio cuantitativo descriptivo que no tenga hipótesis. Y en las cuales les diría casi nunca hay hipótesis, porque no voy a corroborar nada. En realidad yo quiero conocer, quiero explorar, me quiero acercar al fenómeno. Entonces, este punto, digamos, de las hipótesis va a ser solo en algunos tipos de investigación.
El tercer bloque que va a ser fundamental es la metodología. Yo tengo que definir, la metodología es la receta. Acuérdense como esto, yo lo que voy a cocinar, tengo que saber el paso a paso. Y esa metodología la tengo que definir antes de empezar mi estudio. Y acá nos vamos a dividir en dos ramas. Hay metodología que es específica de lo que es los estudios cualitativos, y hay metodología que tiene otras particularidades en los estudios cuantitativos, que son mucho más rigurosos. ¿Y qué tengo que contar en la metodología? Bueno, ¿cuál va a ser mi procedimiento, mi paso a paso para juntar los casos, los datos, y para analizarlos? Y ahí es un mundo la metodología Quanti y la Quali. En Quanti uso estadística, en Quali no. En Quali voy a hacer otro tipo de análisis de esa información que posiblemente va a provenir de entrevistas, grupos focales, observaciones. Todo eso va a ser lo que me ayude, esa metodología va a ser el esfuerzo justo que yo hago como investigadora para responder a mi pregunta de investigación, para cumplir mis objetivos. ¿Para qué? Para ir a mi punto de llegada. Mi punto de llegada es la respuesta a mi pregunta de investigación. Obviamente que eso no queda ahí, sino que yo tengo que discutirlo con el marco teórico, con el estado del arte, tengo que hacer conversar mis datos con lo que decían otros autores. Y acá pueden pasar un montón de cosas. Y es reinteresante de ver y analizar y decir, bueno, ¿con quién estoy conversando? ¿De qué países son los estudios previos? Es súper interesante y obvio, no va a cerrar ahí, va a dar lugar a nuevas preguntas de investigación. Es como medio cíclico. Y eso es lo que debería pasar. Por eso es que también no le exigimos tanto a una investigación, porque es un paso que después da lugar a otro nuevo paso y a un proceso de investigar. Bien. ¿Dudas hasta acá sobre esto? Me dicen, me interrumpen, me preguntan, escriben, no me molesta para nada, ¿eh? Bien. Entonces avanzamos. Clarísimo y hermoso y dinámica tu forma de llevar adelante el tema. Precioso. Gracias. Gracias, gracias. Bien, ¿qué solemos pensar al momento de sentarnos a escribir? Porque esto es algo que nos pasa a todos. Lo primero es que lo vamos a hacer mal, que no nos va a salir, que estoy re perdido, que nadie me enseñó a escribir. Capítulo aparte sería hablar de normas APA, de cómo hay que citar, o normas Vancouver. Creo que la mayoría, digamos, en TO usan APA seguro, salvo quizás alguien más del ámbito médico que tenga que usar Vancouver, que es la de numeritos. Digo, a veces pensamos, no voy a poder, ya está, esto es demasiado difícil para mí. Y esto es común, nos pasa a todos, o sea, nos da ansiedad, nos da miedo, nos da cansancio, nos da agotamiento, y vuelvo a repetir, considerando que muchas veces estamos en el ejercicio profesional entre paciente y paciente, nuestra vida, cuidar nuestras actividades favoritas, nuestro balance, lo que sea. Es normal, o sea, por ese síndrome pasamos absolutamente todos los que hacemos investigación. Ahora, ¿qué no puede pasar? Lo que no nos puede pasar es esto, es decir, te pongo esta situación, María quiere hacer su primera investigación, quiere estudiar perfil sensorial en todos los niños de su ciudad de 3 a 12 años y se propone hacer un estudio en 300 casos. Va a ir a todos los colegios, va a tomar ella solita todos los protocolos, ella va a ver cómo cargar en el SPSS, que es un programa para analizar estadística y poder resumir. Tiene que ponerse a buscar los papers, tiene que estudiar de desarrollo infantil, tiene que estudiar de terapia ocupacional. Eso es lo que no puede pasar. Es lo que no hay que hacer. Porque a nadie le va a gustar hacer investigación. Y sería un esfuerzo sobrehumano. Y muchas veces, no sé si les ocurre, pero nos solemos pensar al momento de decir, bueno, voy a investigar, nos pensamos solos. Como que bueno, pero quizás a nadie más le va a gustar. Y fíjense que hicimos un llamado y la cantidad de gente que se anotó, que de repente tiene ganas de investigar. Acá lo que hay que hacer es unir sinergias. Esto no puede pasar. O sea, solito no se va a llegar demasiado lejos. Esto hay que pensarlo como si fuese una maratón, no como si fuese una carrera que yo tengo que correr 100 metros y decir, bueno, cuanto más rápido mejor. Pues no. Si yo quiero llegar lejos, lo que tengo que pensar es en una maratón, en maratón de relevo. O sea, hay que trabajar en equipo. ¿Qué es lo que yo les propongo o qué es lo que me ha servido a mí? Yo investigo desde, y acá me voy a delatar con la edad, desde que estaba en segundo año de la facultad, en 2004, como que dije, esto se puede hacer, quiero, me divierte, quiero investigar. ¿Qué es lo más
fácil de hacer. Trabajar en equipo. Entonces, ¿qué le podemos proponer a María? Bueno, mira, vas a trabajar en tu investigación de perfil sensorial, pero vas a sumar a 2 alumnos del último año que tengan que hacer su TIF y que tengan que hacer una investigación para poder recibirse. Vas a sumar a un investigador externo que sea un capo en el tema, el doctor Lucas, que te va a supervisar metodológicamente y en estadística, y en conjunto van a hacer la investigación. Porque solo es imposible. Y siempre que hablamos de investigación debería ser, de nuevo, el esfuerzo justo para responder a mi pregunta de investigación. Pero cuando digo esfuerzo justo, digo esfuerzo justo. No puedo estar mucho tiempo dedicando eso. De nuevo, salvo que hagan una tesis doctoral. O sea, ahí sí, ahí lleva muchos años, ahí lleva mucho esfuerzo, porque ahí tengo la exigencia de ofrecer algo súper original. Pero si no, no. Si no, pensar en equipo, pensar en pequeños pasos, pensar en trabajo distribuido entre muchos. Otra cosa que suele pasar es que digo, bueno, me voy a sentar a escribir un proyecto de investigación y uno cree que el proceso de escribir es así. Tengo una idea súper clara, busco información que es relevante y la identifico fácilmente, todo tiene sentido, escribo de manera fluida, no me cuesta nada, mis objetivos me salen re fácil, la pregunta me sale bárbaro, mi introducción quedó perfecta y clara, y no suele ser así. Nadie escribe así. O pensamos esto de que, bueno, quien publicó y tiene muchos papers escritos ya sabe cómo hacerlo, le sale re fácil, es ordenado, tiene seguridad al hacerlo. Pues no. Lo que nos pasa generalmente es que entramos en pánico, que nos da miedo, que a veces no encontramos el tiempo que tenemos un poco de caos. Esto es normal, esto nos pasa a todos. La primera vez que escribimos un proyecto, o ni que hablar cuando queremos mandar un paper a publicar, nos da pánico. Tenemos miedo, nos cuesta. Pero no significa que por eso no haya que intentarlo. Bien, ¿qué cosas podemos hacer? Porque acá lo que más me interesa es poder darles tips para que ustedes se lleven. Entonces, lo primero es entender que la escritura es en proceso. La escritura no se logra la versión ideal y posiblemente, por más que ustedes digan, bueno, esta es la versión que más me gustó, lo leen en unos años y no les va a gustar nada lo que escribieron. Eso es normal. Pero la escritura es en proceso. Hay que iniciar desde el momento cero, hay que sentarse, hay que escribir, y hay que tolerar que quizás no me gusta como esté, pero tengo que arrancar. Posiblemente lo primero que escribamos no sea lo mejor, posiblemente todo el tiempo pensemos que esto está mal escrito, esto que decían, bueno, no sé cómo expresar la pregunta, no importa, porque por más que no la redacten bien metodológicamente hoy, es re valioso seguramente la idea que tuvieron. Podemos buscar espacios para supervisar, puedo buscar que alguien me asesore metodológicamente para decir, bueno, ¿cómo mejorarías esto? Eso se puede hacer. Y ayuda muchas veces. Y una cosa que yo hice hace unos años, tengo la deuda pendiente de volver a grabar más capítulos y episodios, pero grabé un canal de podcast que se llama Mate y Ciencia. Y yo, bueno, justo que una de las chicas la mencionaba Javiera, trabajé muchos años con ella, la acompañé en su tesis doctoral, y una de las cosas que yo siempre le decía es que cuando uno pensaba en investigar, siempre me acordaba de un dibujito animado que decía que vamos a hacer hoy, tratar de conquistar el mundo, ¿no? Y que a veces la actitud de investigar parece que es eso y que no queremos, y bueno, no hace falta tanto. Tiene que ser algo muy sencillo, y en este canal de podcast hice como unos pequeños capítulos de hablar de algunos temas de investigación, un poco para generar compañía en ese proceso de investigar o en ese momento de sentarse a escribir. Lo pueden buscar o me escriben un correo y se los paso. Es simplemente hablado un poco lo que a veces uno escribe o enseña o da clases. Bien, ¿qué es importante? Nuestro puente, ¿qué nos va a proteger? Bueno, de nuevo, el diseño, ¿no? Tener en claro en quiénes voy a hacer la investigación, tener en claro también el paradigma. Estos paradigmas que yo menciono no son enemigos, no están peleados. Yo puedo hacer tanto un estudio que tenga elementos de investigación cualitativa como de investigación cuantitativa, son estudios mixtos, son complejos. No sé qué les pasa a ustedes con los números y con la estadística, pero ¿les gusta analizar datos o no? ¿Piensan que es fácil, que es difícil? Está bastante complicado el tema de los datos, creo que no tenemos formación en la carrera y después nos falta la práctica. A mí me mandás a ver datos y es como que me perdí en una nebulosa infinita que después alguien que te lo puede resolver
te muestra cómo es y te recontraayuda, pero nos falta formación y nos falta práctica. Bien, bien. Porque muchas veces lo que suele suceder es que uno piensa que investigar, digamos, de manera cuantitativa suele ser lo más difícil. Y en realidad la estadística es súper sonsa una vez que uno la entiende. Y esto no hace falta saber hacer todo, digo, porque quizás uno piensa, bueno, además de tener la idea, además de juntar los casos, además de tengo que saber analizar, no tengo que saber hacer todos los pasos del proceso de investigación. Pero quiero que se queden con esta idea de que no es que digo, yo soy investigadora re cuanti, y a mí lo cual y me cuesta un montón, y parecería ser que es más fácil, y a mí no me resulta más fácil. Digo, cada método tiene como su dificultad y cada método también tiene su oportunidad de generar conocimiento. Los dos métodos son como súper valiosos, no están enemistados. Es cierto que hay gente que es más cuanti y le sale más fácil lo cuanti, como me pasa a mí, y hay gente que es más quali y por naturaleza le resulta mejor ese método, pero se pueden usar de los dos. O una investigación puede empezar de una manera y luego pasar a otra etapa que sea distinta. Puede empezar con algo más quali y después pasar a algo más cuantitativo. Eso también puede suceder. Y de nuevo, uno se puede entrenar. O uno puede derivar, y digo, ese paso se lo derivo a un estadista, ¿no? Bien, ¿qué deberíamos hacer en el proceso de armado de este proyecto? Lo primero es esto que decíamos, buscar un tema que les interese, que les guste, que les dé curiosidad. Van a pasar mucho tiempo leyendo, investigando, estudiando, hablando sobre eso. Un buen ejercicio para poder definir muy bien un problema de investigación, una vez que ustedes ya definan y digan, che, creo que es por acá, es practicar como si se cruzaran a su vecino en el edificio y en el transcurso de 5 pisos les tienen que contar qué es lo que están investigando. Si el problema de investigación está bien definido, su vecino que no sabe nada de TO tiene que poder entender lo que ustedes quieren investigar. Eso es como el pitch de la investigación. Es como, esto es lo que yo voy a investigar. Entonces, lo primero es tener un tema que les interese. Lo segundo es buscar aliados. Acá es fundamental. De todo tipo. A ver, yo puedo pensar en alumnos que tengan que hacer su TIF, alumnos que puedan tener que hacer su tesis de maestría, ni que hablar a alguien que tenga que hacer un doctorado, que va a pasar mucho tiempo y muchas horas leyendo. Que tenga un interés similar. De nuevo, aunque yo todavía no tenga muy bien definido qué es lo que quiero investigar, por ahí lo puedo construir con un otro. Tener personas que estén interesados en colaborar conmigo es lo mejor que me puede pasar. O sea, tener otras personas o que me ayuden en alguna de esas instancias. De nuevo, quizás en la parte de análisis de datos, porque es lo que más me cuesta. Bueno, no tengo que sobrecargarme y además aprender de estadística, porque si no, ni inicio más a investigar. Tengo que pensarlo como una cadena, ¿no? Como pasos sucesivos de los cuales no habilidades de escritura. Quizás alguien es mejor que yo para escribir, o quizás alguien es mejor que yo para buscar información. Buscar información. Dijimos que toda pregunta de investigación se ancla de alguna manera en el marco teórico, en el estado del arte. Y acá hay un montón de tips que me gustaría darles. El primero es, una vez que ustedes identificaron un campo que les interesa, busquen autores que sean referentes. ¿Qué quiere decir esto? Gente que escriba mucho, que publique mucho sobre el tema. Y algo que es maravilloso y que hay que animarse a hacer, que es escribirle a los autores. A los autores les encanta que uno les escriba. Y pueden pasar un montón de cosas súper lindas. Digo, desde que les manden y les recomienden bibliografía, es algo que realmente vale la pena, o le pueden preguntar cómo hicieron ese estudio y que les puedan orientar a ustedes en lo que quieren hacer. Stalkeen a los autores en ResearchGate. No sé si conocen esta plataforma. Yo acá lo abrí como para poder tenerlo a mano y compartirles. Esperen que voy a ir a esa pestaña para que me sea más fácil. No sé si lo conocen y si tienen ResearchGate o no. ResearchGate es una red social de nerds, digo yo. Es donde los investigadores subimos lo que tenemos publicado. Lo que tenemos publicado o incluso aquello que llevamos al Congreso. ¿Ven? Este es mi perfil, yo tengo mis publicaciones, tengo un capítulo de libro, tengo conferencias que llevé a un Congreso y que salieron publicadas en las actas, tengo pósters, o sea, todo está subido acá. Entonces, cualquier persona que quiere saber lo que yo investigué,
puede entrar a mi perfil, esto es gratuito, es abierto, y puede ir viendo la producción académica que yo tengo del tema. Es una red social que me ayuda un montón. Es más, a veces que cuando no tengo el full text, se lo puedo pedir y el investigador de pronto me lo puede mandar a través de esta misma plataforma. Está buena, búsquenla, es una manera también de buscar artículos diferente, pero vale la pena. Realmente sirve. Y si tienen un correo institucional, hasta hace un tiempito te dejaba armar la cuenta, aunque no seas investigador. Porque en otro momento, sin una cuenta educativa, a veces te exigía como que ya tengas paper publicados. Si no la usan, úsenlo. Digamos, busquen a las personas ahí porque les va a ayudar mucho. Y mándenle mail, escríbanle, díganle que les interesa, que están, no sé, que tienen ganas de hacer algo que uno nunca sabe después en qué puede llegar a devenir. Eso realmente he tenido experiencias como súper, súper, súper lindas. Mis alumnas también saben que en algún momento me he peleado con mi autora favorita. No me peleé, pero disentí en algunos resultados y me sentí con una crisis muy grande de publicar algo que iba en contra de lo que ella había publicado. Pero suelen pasar cosas maravillosas, me ha tocado de hacer viajes internacionales, de poder conocer autores con los que he colaborado, que he leído, que soy muy fanática. Siempre digo que tengo autores que son mis mejores amigos, por más que ellos no lo saben, pero es un proceso súper lindo. Otra estrategia, usar Consensus IA. ¿Cuánto usan IA? Digo, porque es algo que los que somos docentes sabemos que es un re tema, la inteligencia artificial, pero digo, ¿cuánto usan la IA y cuánto saben usarla? Yo la estoy empezando a usar, no sé si mucho o poco, pero la uso a veces para comparar algunos datos, para ver si lo que estoy pensando coincidimos, me peleo con la guía, pero porque claro, somos pocas las terapistas ocupacionales, seguramente le pasa a todas que de repente me encuentro trabajando re sola y que no quiero preguntarle a una kinesióloga o al área de psicología porque quiero otra colega y no sucede, bueno, digo, bueno, vamos con la IA o con Javiera que me ayuda un montón. Yo tengo ayuda. Bien, bien. Me quedé pensando, bueno, pero tenés terapistas en todo el país o en otros lados, en otras ciudades, tendrías que buscar también Sí, generar. si alguna trabaja con enfermedades poco frecuentes, bueno, acá claro, estoy, también vos claro, sos medio yo rara. hice esa búsqueda, claro, yo la hice Claro. la búsqueda, estoy en esta, contacté alguna, 2. Bueno, ahí vamos a generar, hay que generar, hay que entrenar. Ya vamos a generar un nicho de TO entrenadas en esto. Bien, ¿alguien más ha tenido experiencia? Bien, ok, sí, Hola. lo usa, pero no con el conocimiento suficiente. Sí, hola, Jezabel. Hola, bueno, yo estoy haciendo una tesis de maestría sobre resonancia magnética funcional en Ajá. adolescentes que consumen alcohol para ver cómo se modifican las redes en la memoria de trabajo. Al principio el trabajo lo quería hacer en autismo porque trabajo mucho con autismo, pero tenía que ir alineada con la investigación de la universidad. Y lo que había era una psicóloga que trabajaba con esto, que también trabaja en la Universidad Austral, Lucía Alba, que Lucía estaba, me está ayudando con lo de la tesis y tenía que alinearme con el tema del alcoholismo. Entonces, bueno, agarré ese tema, alcoholismo adolescente, y dije, lo tengo que mechar por algún lado con algo que me interese de TO. Y agarré memoria de trabajo como ese tema. Entonces, bueno, empecé a leer paper y llegó un momento en que tenía más de 50 papers. Y esto, que me volvía loca y agarré un poco la inteligencia artificial, le cargué todos los títulos y le dije, analiza si estos son relevantes para mi tesis o no. Bien. Y entonces bien. ahí me tiró un montón de títulos que podía leer y ahí empecé un poco a ver si los trabajos valían la pena incluirlos o descalificarlos totalmente. Y ahí me decía si era robusta la información, si era interesante, y bueno, ahí me quedé con menos cantidad de paper para leer, y ahora estoy en la parte en que tengo que hacer la historia del arte, pero estoy un poco estancada por temas personales, pero ya lo voy a retomar. Bueno, bien, bien. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque muchas veces uno puede, yo acá le hice como, les dije, bueno, haceme una búsqueda yo me peleo bastante con el ChatGPT, pero la verdad que lo uso un montón. Entonces le dije, bueno, haceme una búsqueda para Consensus IA para investigar sobre perfil sensorial en adultos. Bueno, me hizo un montón de cosas, le dijo, no, yo quiero copiar y pegar
y además yo ya sé que para consensus IA funciona bien como pregunta, entonces le digo, hacémela como pregunta. Entonces me armó la estrategia de búsqueda y acá les voy a compartir pantallas qué es lo que es consensus IA. Esto también es de nuevo, es abierto, es gratuito. Entonces si yo le cargo la pregunta consensus IA y le digo, yo tengo otras búsquedas previas, lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a rastrear y a levantarme papers. Y además los va a resumir. Y además va a tratar de contestar él a esa pregunta de lo que yo le di, a la pregunta que formulamos que tenía que ver con perfil sensorial en adultos. Si yo le cambio la pregunta y le digo sobre TEA, va a adaptar y va a buscar la información específica sobre eso. Digo, en esto apóyense porque a veces desde la IA yo puedo como que decirle, armame la estrategia. Después le dije, bueno, haceme una pero que sea para Google Scholar. Entonces me hizo una estrategia de búsqueda para Scholar. Si yo le hubiese pedido un poquitito más exigente y hubiese sido, me hubiese puesto mucho más, estos se llaman conectores booleanos, cuando yo le digo el AND, el OR, el NOT, para que me levante información. Por ejemplo, acá me está tirando 18.000 resultados. Esa estrategia no está bien armada, yo la hice previo al taller así como rápido. Le hubiese exigido mucho más para que me levante, me pesque papers como súper específicos, que estén muy vinculados a lo que a mí me interesa investigar. Y una vez que yo encontré un artículo que es muy bueno, ahí tengo un montón de información. Por ejemplo, bueno, de nuevo, le puedo escribir al autor. Puedo buscar a ver qué otras publicaciones tiene ese autor, porque si alguien publicó algo sobre un tema, seguramente tenga muchos papers más. Después, si voy al Google Académico, tengo algunas cosas que me ayudan un montón. Este botoncito acá de citar me va a poner la cita según APA para que yo lo ponga abajo de todo la referencia completa. Y me va a decir algunas cosas interesantes. Los artículos relacionados, si yo aprieto acá, me va a aparecer un listado, vamos a abrirlo de este lado, siempre háganlo así en una nueva pestaña, me va a decir, bueno, cuáles son los papers que están vinculados a ese tema que a mí me interesaba o ese artículo madre que yo leí, y después los artículos citados por, es decir, quienes posteriormente incluyeron entre sus citas a ese paper. Con lo cual, si yo encontré un paper que habla del tema, ya es un montón. Pero ayúdense con las estrategias de búsqueda, digamos, y con el apoyo de la IA, porque a veces cuando no tenemos tiempo es un gran aliado, ¿no? Y después, algo que es muy importante, que esto yo siempre digo que para mí es oro en polvo, es encontrar revisiones sistemáticas o metaanálisis. Es un embole de leer, porque está feo escrito, es re metodológico, no sé si saben lo que son las revisiones sistemáticas, pero literal es oro en polvo, porque es alguien que se tomó el trabajo de ver toda la evidencia científica publicada sobre ese tema en los últimos años. Entonces yo no tengo que ir a buscar, porque alguien ya lo hizo por mí y tengo condensada toda esa información. Entonces busquen revisiones sistemáticas. ¿Cómo hago para buscar revisiones sistemáticas? Voy a la IA y le digo, armame una estrategia de búsqueda sobre este tema, pero que solo me levante revisiones sistemáticas. ¿Y qué busco? De los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque es lo más actualizado que yo puedo leer. Y si hubo algo previo que era interesante, seguro va a aparecer referenciado. Digo, si es interesante, el que escribió el paper va a citar aquella publicación como más vieja. Bien, ¿qué otros tips podemos aprender? Otra cosa que me parece que es súper importante es que hay que escribir. Las ideas no son buenas por estar en sus cabezas, tienen que escribir, tienen que sentarse a escribir, tolerando que la escritura es en proceso. Mi consejo es que no tengan en un documento en la computadora, sino que lo tengan en un Drive, que suben al Drive con su Gmail, un documento Word. No tengan 1.000.000 de documentos. Un error re frecuente es que tengo el archivo de tesis, no tengo los objetivos por acá, la pregunta por allá, el marco teórico, los resultados en otro documento. No. Hoy en el documento de Drive pueden tener pestañas dentro del mismo documento si no quieren ver todo junto, pero trabajen en un único documento. Es cierto que al principio nos va a costar un montón escribir. ¿Por qué les puse esta imagen que está acá? Hay un libro que me encanta un montón, que es de Diego Golombek, que se llama Demoliendo Papers, que lo que él hace es justamente explicar o criticar el hecho de por qué publicamos. Y es como, bueno, ¿por qué publicamos? Y sí, publicamos porque hay otros investigadores que nos evalúan y que ven nuestro puntaje, nuestra continuidad, si hacemos carrera en CONICET y demás, según las publicaciones que tenemos. Pero ¿para qué sirve eso que publicamos? Y el libro consta de un montón de experimentos, que este es uno de ellos, en donde vos lo ves y el paper está perfecto escrito.
tiene un título, tiene los datos del autor, tiene una introducción donde hace un estado del arte, tiene la metodología, tiene los objetivos, tiene los resultados, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Está perfecto en su escritura, pero el contenido es ridículo. Uno de estos experimentos es, ¿qué ley de Murphy prevalece? Entonces dicen, bueno, si un gato cae, siempre cae de pie, no cae del lado del lomo. Y si una tostada con mermelada se cae, siempre cae al lado de mermelada. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasa si yo ato una tostada con mermelada al lomo de un gato? Entonces simulan como todos los experimentos para ver cuál es de las leyes de Murphy que prevalece. Y si uno ve, no tiene sentido lo que está escrito, pero está bien escrito. De hecho, en el prólogo del libro cuenta este investigador que Golombek, que hay un físico Sokol muy conocido, que él manda a publicar un paper a una revista científica muy prestigiosa, que su paper sale publicado. ¿Por qué? Porque el paper tenía toda la estructura que tenía que tener, porque citaba a los autores que tenía que citar, y al mismo tiempo escribe otro paper a otra revista diciendo que todos esos datos que estaban publicados eran falsos. Pero que como él cumplió con el formato, eso salió publicado. Digo, y muchas veces termina sucediendo esto como de, bueno, ¿qué es lo que sale publicado? ¿Cuánto sentido tiene? Es cierto, aprender a escribir en esta estructura al principio es chino básico, pero hay que animarse. Porque si no, las cosas que salen publicadas a veces no tienen tanto sentido con nuestra realidad. A veces no son buenas preguntas de investigación. Bien, cuidar la factibilidad es re importante. Pensar en proyectos que puedan ser realizados en el tiempo que yo tengo, no sobreexigirnos. Les ponía al principio la situación de María y es como un poco de pensar y reflexionar, bueno, yo tengo un montón de pacientes, tengo un montón de cosas para hacer, tengo mi vida propia, no puedo pensar en algo que sea demasiado ambicioso. O sea, es súper importante que yo cuide que esto no sea una carga, una sobrecarga para nosotros. O sea, que pueda ser algo lindo. Por eso el hecho de pensar trabajar en equipo, ¿no? Y armar proyectos en conjunto, porque de esa manera podemos todos hacernos parte de una mini tarea dentro de ese gran proyecto. Y tener que tomar decisiones acerca del diseño. Esto es re importante, todo el tiempo va a ocurrir. Esto que decíamos al principio, ¿no? De que, bueno, quizás de pronto hay un objetivo que tengo que modificar, de pronto, bueno, tengo que elegir qué tipo de investigación voy a hacer. No es lo mismo hacer una investigación, me veo más haciendo algo cuanti. Bueno, ¿cómo hago para recolectar los casos? Me veo más haciendo algo quali, o me veo haciendo una revisión sistemática y quizás es mi primer paso para investigar y leo lo que otros ya investigaron y no tengo que yo ir a juntar casos. Pero el proceso de tomar estas decisiones sobre el diseño va a ser necesario, me tengo que dedicar un tiempo para pensar, para supervisar, incluso con otros, de decir, bueno, creo que voy por acá. De nuevo, como un primer paso, no lo piensen como algo eterno, no lo piensen como algo que tiene que durar demasiado, en demasiado tiempo, ¿no? Siempre uno piensa un proyecto de investigación en un plazo de 1 o 2 años, no más de ese tiempo, porque si no, sería algo como muy difícil de hacer o de sostener en el tiempo, sobre todo cuando no tenemos tanto recurso para hacer. Algo que sí es bueno a nuestro favor es que en nuestro campo las investigaciones suelen ser baratas, o sea, no necesitamos mucho equipamiento o de un laboratorio, de una super infraestructura, quizás a veces incluso no hace falta ni papel. En mi época yo investigaba con cuestionarios en papel, hoy lo puedo hacer todo digital y eso también ayuda. Otra cosa que es súper importante es, bueno, al momento de hacer la recolección de los datos, obviamente que va a ser distinto si mi investigación es quali, quanti o de revisión sistemática, pensarlo también en equipo, no hacerlo solo. Digo, si mi investigación es cuantitativa y al principio algo que se mencionaba o se preguntaba, sí, quizás son más cantidad de casos porque me da más poder estadístico. Hay ciertos análisis de datos que van a dar mejor cuanta más cantidad de casos yo tenga. Si mi investigación es cualitativa, seguramente sean muchos menos casos, pero la profundidad de la información que me brinden esos casos a través de las entrevistas o grupos focales va a ser súper rica. Y mi revisión sistemática, esto no sé si han hecho o si tienen conocimiento, quizás a veces uno piensa que hacer una revisión sistemática requiere leer un montón de papers, y no. A veces las mejores revisiones sistemáticas son de 6, 7, 10 papers, no tienen que ser gran cantidad. Pero yo los voy a revisar
con mucho rigor metodológico y va a ser sobre un tema muy específico. Y el último paso que quiero mencionarles, que es importante, que para mí es un mensaje trascendental en nuestra disciplina, es hacer ciencia con transferencia. Es decir, que lo que yo investigue no quede solo en mi conocimiento, no quede solo en mi escrito, no quede en mi computadora. Digo, ir a congresos y animarnos a presentar a congresos y a discutir con otros lo que estamos midiendo, lo que estamos investigando. Animarnos a publicar papers, a mandar, de última, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te rechacen un paper y, ¿saben la cantidad de artículos que me han rechazado? Un montón. Y el proceso de publicar también es difícil, que no solo en paper, me ha pasado el año pasado en un congreso que mandamos, y miren que tengo muchos años de mandar presentaciones a congresos, y me hicieron pelota el abstract, y tenían razón, estaba mal escrito, y no fue que no invertí tiempo, pero estaba mal, y aprendí un montón sobre cómo hacerlo. Dar charlas a la comunidad, digo, que esto sirva, dar talleres, organizar de pronto también, si somos, muchos acá mencionaron que son docentes, bueno, hablarles a nuestros alumnos sobre nuestras investigaciones, que no quede solo en la tesis, que no quede solo en el TIF, que no quede solo en lo que a mí se me ocurrió y en mis notas y en mi cuadernito, no. Quizás un blog un mini cuaderno de notas con algunas ideas sí está bueno tener, ¿no? Sobre todo en el proceso de empezar a generar este tipo de proyectos, como para volcar aquellas ideas, y después sí, pasar, como dijimos, a un documento virtual, digamos, online, en el Drive, como para poder ir armando y esquematizando un poco todas nuestras ideas. Quiero ser súper respetuosa. Sí. Ahí, por ahí, que está como implícito en lo que decía, esto de dar charlas y realizar talleres, que también los estudiantes se animen también a involucrarse en las cátedras. O sea, que ya como en el proceso de formación, porque realmente eso te transforma un montón. Por ahí de las más viejas, nos vamos dando cuenta que por ahí no nos involucramos de joven, por ahí en las carreras, y realmente eso te hace repensar muchísimo tu producción de conocimiento, ¿no? Permanentemente, y hacerte las preguntas y, bueno, estar involucrado en las temáticas conceptuales, en las epistemologías, y bueno, también te entusiasma para el proceso de investigación, o también te ayuda a revisar tu proceso de investigación si ya lo venís haciendo. Creo que es un ejercicio súper valioso que está relacionado con esto de los talleres, las charlas. Sí, tal cual. A nosotros nos pasó el año pasado con la primera camada de licenciadas bueno, que todas ellas se sumaron a una cátedra, y por suerte todas quisieron, y era bueno, a ver, veamos cuál es el mejor perfil para cada cátedra. Tengo suerte de tener este primer semestre a dos de las chicas que están acá, Sofi y Maggie, que una de ellas me acompaña en metodología, la otra en estadística, también están ahora como pasantes dentro de mi fundación, y eso es algo que sirve un montón, que además sirve el currículum. Estamos presentando un congreso ahora, una presentación conjunta para el congreso de la UBA, para fin de año. Digo, todo eso son procesos que nos ayudan un montón. Y si pienso también en algo muy pequeñito, quizás a veces puede ser, bueno, soy docente y pienso en esta materia, bueno, trato de buscar un buen paper para ponerlo y agregarlo como bibliografía, un paper que sea nuevo. Y quizás a los alumnos les cueste un montón al principio leerlo, ¿no? Pero después es una práctica que se adquiere. También hay que aprender digamos, de este proceso de este tipo de lectura, que no es lo mismo que leer un libro. Es distinto a leer un paper. Un paper se lee rápido, se lee en diagonal, no se estudia. Pero bueno, esas son también habilidades que tenemos que entrenar incluso desde los primeros años, ¿no? Bien, y para ser también respetuosa con el tiempo de todos, que sé que es mitad de semana y muy tarde, preguntarles qué se llevan, qué se llevan diferente de lo que pensaban, de lo que sabían, de lo que conocían, algo que, no sé, que les quedó resonando, que pueden hoy pensar distinto. Obviamente que esto es una apertura, no es un cierre, es un primer paso, ¿no? En este proceso de situarnos en investigación. Estas son habilidades que se entrenan, que se ejercitan, que se aprenden, que uno no nace sabiendo investigar, pero que se pueden desarrollar. Y vuelvo a repetir, no en soledad, ¿no? Sino que en conjunto. No sé si quieren compartir algo que se hayan llevado como diferente, ganas de investigar, bueno, bien, qué bueno. Sí, creo que también un montón de herramientas que nos compartiste que por ahí yo no las conocía y están buenísimas.
Bueno, Yo, qué bueno. bueno, el año que viene quizás ya inicie mi tesis y me llevo como esta motivación, pese a que sabemos que es difícil y que no es algo que nos va a salir bien desde el principio y por más de que investiguemos desde hace muchos años, también nos vamos a seguir equivocando y tenemos que ir mejorando, pero la motivación por animarse y no tenerle este miedo que uno siente la primera vez cuando se sienta, que encima uno dice, está ya en el último año y me quiero recibir y seguís cursando materias simultáneamente, entonces te parece que va a ser imposible. Sí, yo creo que el temor a la tesis siempre está, ¿no? Como que aparece como ese fantasma. Lo mejor es hacer algo simple, sencillo, no tiene que ser algo demasiado complicado. Digo, que metodológicamente esté bien pensado y ya es un aporte que es súper significativo, tiene que ser algo pequeñito y por ahí de pronto es colaborar y es preguntar y es decir, ¿hay alguna investigación abierta? ¿Hay algo que estén haciendo donde me pueda llegar a sumar? Pero sí, el primer camino, digamos, es animarse. Digo esto que por ahí de repensar y animarse a escribir, digo, no tengan miedo a equivocarse, ¿no? Bueno, acá en el chat también mencionan mucho de esto, ¿no? De quizás la motivación de poder arrancar, de animarse. Son una gran comunidad y yo creo, y así como hace muchos años, 16, 17, que me dedico al área de enfermedades raras porque lo pensaba como un área de vacancia donde nadie se dedicaba. Y hoy puedo lograr un montón de cosas en ese campo. Digo, siento que investigación en TO es un área de vacancia, es algo en donde no hay lo suficiente, no está bien hecho. Lo digo incluso como docente, me ha costado un montón elegir buenos papers para mostrar ciertas cosas metodológicamente. El año pasado nos pasó en estadística, elegíamos paper y era como, no, pero está todo mal, no tiene coherencia metodológica lo que está publicado. Entonces, es un área donde hay que generar más evidencia. Eso va a mostrar la robustez de la disciplina. Digo, y de verdad soy súper consciente de que la terapia ocupacional transforma vidas, que es algo súper valioso, pero tenemos que mostrarlo y eso es generar evidencia. Y es absoluta responsabilidad de ustedes dentro de la disciplina. Nosotros podemos ayudar, podemos colaborar, pero digo, es desde ustedes desde donde va a poder instalarse eso. Digo, es ir a congresos, es escuchar, es presentar. No importa si sale mejor, peor. Digo esto de miedo a equivocarse. No sabe la cantidad de errores que he cometido investigando. Muchos. No pasa nada. Digo, mientras yo me dé cuenta, mientras yo los advierta, mientras yo los pueda comunicar, los pueda advertir. Pero hay algo también que es maravilloso, y acá hablaban de algunos casos o pacientes, no saben a veces lo agradecidos que están los pacientes, las familias, con que nosotros nos interioricemos y tengamos el tiempo de estudiar y de centrarnos un ratito en enfocarnos en ellos. Eso es algo que también valoran un montón. No quería despedirme sin dejarles mis datos de contacto. Tienen mi correo institucional para escribirme, tienen ahí también mi LinkedIn para ubicarme. Es muy fácil ubicarme, me toquean por ResearchGate, por la fundación, por donde sea, me pueden escribir. Y bueno, decirles que realmente es un placer compartir. Valoro mucho la disciplina que ejercen, realmente soy muy consciente de cómo transforman a muchas vidas, a muchas familias. Y bueno, y mi lucha ahí va a estar también por apoyar desde mi lugar, desde donde pueda, todo esto que están haciendo, porque me parece que bueno, que es maravilloso y que hay mucho camino por delante.